El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Buenas, bienvenidos a tu programa Derecho y Palabra, donde hoy tendremos unos temas sumamente importantes, pero tenemos un invitado que ahora está más suelto que antes porque se reintegra de la política activa de buscar votos, al representante Quiquito Meléndez. No te vayas, vamos a tener unos temas bien interesantes y lo mejor de todo es que él y yo no buscamos votos, estamos libres, podemos analizar sin ningún problema. No te vayas, volvemos en breve. Bienvenido a esta tu primera parte de Derecho y Palabra. Hoy tenemos un invitado especial, Quiquito. Teníamos unos temas, pero él me sugirió uno que yo no le había prestado mucha atención, pero quiero que lo escuchen, porque estamos hablando aquí dos defensores de la vida full, porque conocemos las limitaciones de conseguir legislación que defienda la vida. Y nos ha sorprendido una decisión del Tribunal Supremo de Alabama que declaró, de acuerdo a los hechos del caso, que los vamos a discutir brevemente, y una ley que existe en el estado de Alabama, declaró que los embriones in vitro congelados son seres humanos. O sea, si tú congelas el embrión fecundado, estás congelando un ser humano. Quiquito, ¿qué te parece eso? Vamos, ¿tú te atreves a someter una legislación así antes de irte? Eso es legislación allí en el estado de Alabama, de verdad. Y eso es interesante porque ahora las restricciones que han habido a través del tiempo, pues uno tiene que mirarlas y repensarlas, porque aquí, desde los tiempos de Roe versus Wade, se estaba buscando como que si el derecho a abortar o a terminar una vida, pues llegó la mujer. Así que hay un montón de derechos que confligen unos con otros aquí. Entonces, mira qué interesante. En el estado de Alabama plantea una legislación más agresiva de lo que se había presentado en Puerto Rico, porque en Puerto Rico se presentó una legislación de que con la mera, ¿verdad? En el heartbeat, ¿verdad? El mero latido del corazón era suficiente evidencia para que era vida. Entonces, pues si ese es el caso, pues es más agresiva, porque estamos hablando de un embrión fecundado que no está todavía, ¿verdad? Latiendo el corazón, que está congelado. No está en el vientre de la madre. No está en el vientre de la madre, está en un freezer, presumiblemente en un freezer, ¿verdad? El nombre de la ley es Wrongful Death of the Minor Law. Porque es interesante, en este caso, ¿verdad? Esto es un caso donde una persona demanda a la compañía porque sus embriones se perdieron. Entonces, fíjate qué interesante. ¿Cuál es la consecuencia de eso? ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? Una persona en Puerto Rico hoy que tenga embriones, porque una vez que sea en Puerto Rico, aquí hay embriones. Aquí se implantan embriones. Y se implantan embriones y hay mucha gente que viene inclusive de afuera. De afuera. Para inseminar. Es una palabra media rara. Y de decirle, el embrión es el esperma y el óvulo de la mujer, de la pareja. Claro. Ellos deciden. No es al azar, que eso no es al azar. Ellos deciden. Yo no puedo tener hijos con mi esposa, fecundamos un embrión, lo guardamos y se implanta en la mujer y en cualquier momento uno de ellos, porque quiero que sepan que hay mucho aborto en este proceso, 2, 3, 4 intentos, hasta que por fin se da el embarazo y se conoce como un embarazo de alto riesgo. Correcto. Y nacen por cesárea. Típicamente. O sea que es un embarazo bien delicado. Pues ese embrión, si usted no lo saben, usted lo puede dejar en un laboratorio congelado por años. Oye, pero hay unos contratos que tienen que firmar que nosotros no conocemos. Y lo que está diciendo Quiquito, que esto abre un abanico de posibilidades. Cuéntame, ¿qué? Pues es interesante porque la legislatura de Alabama crea, ¿verdad?, una legislación que permite reconocer a estos embriones como seres humanos. Entonces se impugna esto, y por ahí es que va la cosa, y el Supremo de Alabama dice, no. Sí, porque abajo lo desestimaron. Exacto, estos son seres humanos. Son seres humanos. Así que en el estado de Alabama, hasta ahí se extendió el derecho, precisamente, de reconocer a la vida y al no nacido. Fíjate qué interesante. Sí. En Puerto Rico tenemos un paso de avance con el Código Civil. Está reconocida la figura del nacituro, que es el concebido no nacido. No, y usted tiene un artículo, no sé si recuerda, que lo hemos discutido ahí, que dice que se considera concebido desde el primer día, a menos que se presente
evidencia médica de que no hay concepción. O sea, que podríamos decir que desde el primer día, obviamente, pero eso está en el código. Pero mira qué interesante. Y se reconoce el naciturus. Así mismo es, pero fíjate qué interesante. Está concebido, no está nacido, pero hay aquí en Puerto Rico tenemos la controversia de que no es un ser humano porque entonces no está en el vientre de la madre. O sea, yo le reservo unos derechos. Si nace vivo, entonces viene a plenitud de derechos. Eso, así que, por mí te digo, es una discusión jurídica bien interesante que, es verdad, que me puse técnico, en algún momento vamos a tener que discutirlo con más detalle, porque yo creo que eso va a llegar aquí en algún momento y hay que ver. Oye, evidentemente lo que va a pasar es que yo estoy seguro que los grupos que se oponen a este tipo de determinación judicial pues van a recurrir al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Así que es posible que veamos en las próximas semanas, quizás un poquito más, ¿verdad? Una notificación de apelación al Supremo de los Estados Unidos. Claro, eso no es automático porque tú y yo sabemos que el Supremo determina, que ellos deciden si ven el caso o no. La pregunta es, ¿el Supremo estará a disposición de ver el caso o no? Bueno, lo que sí podemos decir es que es un Supremo sustancialmente conservador. Estamos hablando del Supremo Federal. Sí, pero recientemente hubo un caso de discrimen contra estudiantes asiáticos que decidieron no verlo. O sea, que es conservador, pero no es tan ultraconservador como lo han querido presentar. Hubo 2 disidentes, pero los otros se fueron con que no querían ver el caso. O sea, y era obvio, había un discrimen contra la comunidad asiática. Y dijeron, no lo vamos a ver. Pero fíjate, lo que pasa es que cuando se deroga Roe vs. Wade dicen que corresponde al Estado la fecha de nacimiento, pero no recuerdo, y lo que he leído es que esto es nuevo, no recuerdo que se haya dicho que aún sin estar en el vientre fecundado, son seres humanos. Eso es nuevo. Eso es nuevo. Eso es al día de este programa con la investigación que hemos hecho. Correcto. De la información que tenemos hasta este momento, ¿verdad? Y hay que hacer un research adicional, ¿verdad? Porque la realidad del caso es que esto es totalmente novel. Me parece a mí que esto abre a un montón de discusiones. Un montón de posibilidades. Acá, entonces, si es un ser humano, eso y se daña y se rompe y obviamente se fastidia, ¿verdad? No es viable y finalmente se aborta. ¿Eso es un delito entonces? ¿Qué tipo de delito es? ¿Es el hábito de delito? Como tú dices, hay que leer la ley, hay que leer la opinión, hay que mirar con cuidado, porque en el caso lo que sucede es que los embriones estaban bien preservados. Pero entonces entra este empleado sin seguir las regulaciones, los protocolos y las cosas. Los protocolos con la temperatura distinta en sus manos, los toca y mueren los embriones. Entonces ahí el Tribunal Supremo dice, ahí hay vida, eso es un ser humano. Pero habría que ver, porque sabes que la prensa deja muchas cosas fuera. Yo soy uno que digo, pero la prensa no mencionó tal párrafo. Recuerdo las notas al cárcel que nosotros citábamos en el aborto. Mira, esto está condicionado a que Roe vs. Wade esté vigente y usted no lo quieren decir. En ningún sitio dice que era derecho. O sea, la prensa es peligrosa. Pero lo que está diciendo el tribunal, en este caso particular, aplica esa ley y de acuerdo a esa ley se consideran seres humanos. Es muy similar a la ley del doble asesinato, pero como quiera, ahí están en el vientre de la madre. Ese es dentro del vientre. Ese es dentro del vientre. Pero estamos viendo por primera vez, oye, tírenos la toalla si nos equivocamos, pero por primera vez estamos viendo en la jurisprudencia, sobre todo en que se le llamaba bebé in vitro, así fue que empezó esto. Los bebés in vitro. Se le llamaba bebé in vitro, así era que se llamaba al principio. Entonces, ¿qué sucede si se va la luz? ¿Qué sucede si se te cae? O sea, porque entonces, si tú le das, ¿se considera entonces un aborto si mueren bien cuidados? Ok, y si ese aborto ocurre de un ser humano, o sea, ese embrión pues, desaparece, se daña, le rompió, no sirve. Tiene que haber un responsable, porque si es un ser humano, tiene que haber un responsable. ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Es la responsabilidad de la compañía, del sujeto que cometió la negligencia? ¿O quién? O sea, bueno, te digo, esto abre a un montón de posibilidades jurídicas que no sabemos en cuando tú me lo dijiste, que yo lo había leído, pero estaba trabajando, ¿verdad? Nosotros trabajamos para vivir. A ti te dieron vacaciones, a ti te dieron vacaciones, montado en el caso de Lizzy, así que vamos a darle gracias a Lizzy que te dieron vacaciones. Me dijiste que no, yo tengo que trabajar, Quiquito. Hay que hacerlo. Pero lo que estamos hablando aquí es que esto es algo interesantísimo, aunque no aplique a Puerto Rico, sí es un debate que va a abrir espacio porque no aplica a Puerto Rico mientras no haya una ley similar. No solamente eso, mientras, y esta parte es importante, mientras no haya un ruling del Supremo. Sí. Porque si hay un ruling del Supremo de los Estados Unidos, hay que ver cómo queda. Y hay algo en el Código Civil sobre eso. Si mal no recuerdo, y siempre se ha quedado en el tintero una ley
para este tipo de cosas. Así que ahora con este caso, a mí no me extrañaría que los no abortistas absolutistas, o sea, los derechos a la vida absolutos, que tú sabes que costó unos proyectos que estaban ya prácticamente aprobados, y Tatito se montó en la bicicleta con Aponte y Jesús Manuel, y ¿cómo se llama el otro? Ferrer, y guindaron el proyecto, 4 colgaron un proyecto. Ahora tú puedes traer ese argumento, ya hay un precedente, no es obligatorio, pero es persuasivo, que eso va a tener que discutirse en esa ley que nunca se ha aprobado. Y yo creo que hay que mirarlo, por eso te digo, por eso es que yo hago hincapié en que hoy no es, obviamente no aplica a Puerto Rico, pero si eso el Supremo decidiera en su discreción, porque es discrecional, si el Supremo de los Estados Unidos dice, ahora, este caso es importante, yo lo voy a ver. Pero lo importante y lo resolvieran. Pero lo importante es que si solicitan, ya uno tiene acceso a los escritos de las partes. Sí. Porque va a estar la parte perdidosa y va a estar la parte ganadora, porque aquí no es más de un caso, fueron varios casos que está diciendo, oye, yo tenía una expectativa, por eso los tenía allí y tú no cumpliste. Entonces, es importante leer el caso, que no nos hemos podido entrar en profundidad, por los hechos. O sea, hubo una negligencia. Por tanto, oye, si es ser humano, ¿eso es un homicidio o eso es un asesinato? Ahí va a haber acusaciones criminales o lo dejo en el área civil. Esa precisamente es la interrogante que tenemos ahora, porque no sabemos cuál. Oye, esto abre a una gama amplísima. Oye, es triste que a mí me abre el apetito legal, pero estamos hablando de vida. Los pro vida deben estar contentos. O sea, oye, y de verdad que sí. Pero fíjate que interesante. Y si ese matrimonio, y aquí es que vamos interesante, porque las cosas seguimos complicándolas nosotros los abogados, pero si ese matrimonio pues se separó y hay uno que no vive en el estado de Alabama, ya entonces hay diversidad de ciudadanía. Pero si tú sabes que ha habido casos de que se deja el embrión y ella viene y se insemina después que se divorciaron y va y le pide pensión, el tribunal le dice, sí, tú lo inseminaste, tú tienes que pagar pensión. O sea, que en ese sentido ya sí habían casos. Ya se habían casos, pero entonces, fíjate, y si hay una reclamación que sea interestatal, hay jurisdicción federal. Está bien. Entonces, no te vayas, volvemos en breve. Este programa lo vamos a continuar otro día. Vamos a tratar de algunos juristas que nos den dolor de cabeza, porque esto hay que discutirlo. No te vayas, volvemos en breve. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Quiquito, el tema fue fascinante, pero quiero entrar en otro tema interesante que para mí, yo sé que trasciende los colores políticos. Y yo no tuve ningún problema en decir que Lizy Burgos le dio una paliza a Tatito Hernández en el tribunal. Porque tú sabes que en los últimos casos no le daban standing a los legisladores. Yo decía, se poncha en el primer round. Cuando yo vi que el juez le dio la orden y le permitió, es porque el juez dice, es un partido político cuya único representante es ella y le estás denegando ejercer las funciones legislativas. Pero tú estás en esa misma legislatura. Yo creo que no hemos hablado con alguien que nos pueda explicar qué fue lo que pasó ahí. ¿Te vas a poner mascarilla o no te la vas a poner? Pues mira, yo creo que ¿qué pasó allí? El tribunal... Estamos hablando del caso de la mascarilla en la Cámara, que la representante Lizy Burgos la expulsaron del hemiciclo. Posteriormente el tribunal emite una orden de la que tienen que dejar entrar su pena de cárcel y multa al presidente de la Cámara. Luego él enmienda, hace un receso legislativo y declara, tenemos un nuevo secretario de salud, declara una pandemia en la Cámara de Representantes. Eso, ahí es que está el problema, ese precisamente el problema. Fíjate cómo comienza esto. Nosotros recibimos, cuando digo nosotros los representantes, un correo electrónico de momento, donde el administrador de la Cámara, no el presidente, nos anunciaba que estaba imponiendo el administrador, no el presidente, el requisito de la mascarilla, porque alegadamente pues había algunos casos. O sea, que ahí la representante está diciendo la verdad. Sí. No es como la contestación del abogado que se fue a buscar lo de que sí en Facebook y por ahí. Ella puede haberse puesto la mascarilla hace 2 años y después decidir no me la voy a poner más. Claro. Por los adelantos científicos. Pero en este caso había un correo electrónico requiriéndonos, ¿verdad?, los representantes que teníamos que ponernos la mascarilla, inclusive en el hemiciclo de la Cámara. Entonces, la representante Lizy Burgos dice que a mí no me pongo a obligar. O
¿sabes? No, yo no me voy a poner eso. Entonces ella llegó al hemiciclo de la Cámara sin la mascarilla y obviamente el presidente de la Cámara, a través del sargento de armas del cuerpo. Bueno, me dio pena verlo sentado ahí, el hombre buena gente. Decide sacarla, ¿verdad? Pues obviamente de una instrucción, el sargento tiene discreción. Tiene que hacer ejecutar la orden y remueven a la representante. El sargento de armas es la persona encargada de la seguridad del hemiciclo de la Cámara de Representantes. Está bajo las instrucciones del presidente de la Cámara, pero es un empleado de todos los representantes. Correcto. Él es el que brega con la seguridad. Si el presidente le da una orden de seguridad, él la tiene que ejecutar. No tiene opción. Si él no la ejecuta, pues al otro día se puede ir con las maletas para su casa. No, sí, lo votan, lo pero votan fulminantemente. Así que él no tenía discreción y tenía que ejecutarla. Pero en este caso en particular, pues remover a la representante, en ese momento, mira qué interesante, cuando remueven a la representante, no que yo sepa, ¿verdad? Porque es que hay que mirar esto. Después fue que vino la orden administrativa. Y todo después de la demanda. Viene la representante de Isibur y dice, para, me sacaste, ¿cómo vas a sacar de aquí? Y es importante, que la saqué porque no quería. Oye, hay una consecuencia, porque el hemiciclo de la Cámara es el lugar donde se debate, ¿verdad? O pues se supone que se debata toda la legislación que está pendiente. De acuerdo a la Constitución, es el área más importante, porque ahí es que el legislador va a lo que se conoce es parlamentar. En el momento culminante del proceso legislativo, donde tú vas a parlamentar, precisamente el proceso que se conoce como parlamento. Entonces, la remueven. Al remover a la representante, se les olvidó que están removiendo a la representante, a la única representante de un partido político. Que eso fue lo que yo no vi cuando el análisis uno lo que dice, bueno, ella no tiene... Por lo tanto, estás dejando desprovistos a ese segmento de la población que ella representa de su participación en el proceso parlamentario. Pero ¿cuál fue la reacción de los otros representantes? ¿Tú estabas allí? Yo no estaba físicamente ese día, estaba afuera. No tiene... Pero sí te puedo decir que... Nadie dijo, mira, oye, ¿qué pasa? ¿O qué sucede? La verdad es que yo sé que, por lo que he escuchado, porque yo físicamente no estuve, sé que había algún grado de inconformidad de los compañeros, porque dicen, mira, ¿por qué tú te pones con esa? Tú sabes. Pero nadie se atrevió a intervenir. Eso es lo que esos son los hechos, ¿verdad? Ella va al tribunal porque le dicen, mira, no puedes volver a entrar hasta que te ponga la mascarilla. Pero yo no me la voy a poner. Pero el tribunal le da la razón a ella y emite una orden de entredicho provisional contra la Cámara de Representantes. Vamos a aclarar algo, Quiquito. Tú sabes que yo he llevado esos casos incluso desde el matrimonio homosexual. Yo he llegado al Supremo que me amenazaron con sanciones. El partido me amenazó con votarme. Yo representaba a Johnny, a ti. Pues mira, vótame. Tú me votas por una puerta y por la otra entro yo, porque yo conozco el derecho constitucional. Es bien difícil que un legislador le den capacidad legitimada. Bien difícil. Y aquí en este caso particular es por lo que tú dices. O sea, tú acabas de sacar, quizás si hubiera sido tú no te lo dan. Sí, porque había otros compañeros. Porque había otros compañeros, pero lo que estamos hablando es que nosotros tenemos un sistema representativo. Y el tribunal está diciendo, oye, ella representa un electorado que la escogió. Ella es la voz de ese electorado. Entonces, tú ratificas aquí lo que está en el tribunal bajo juramento, que esto fue meramente un email. Y ni tan siquiera el presidente de la Cámara. Yo pensé que había sido el presidente de la Cámara. Tú me aclaras que fue el administrador. El administrador Manuel Espino emite el correo electrónico notificando. Entonces, que eso es lo que iba a pasar. Pero nada. Oye, y mantuvo la orden. El juez, a pesar de todo, dijo, la mantiene Tatito Sierra. El presidente de la Cámara, lejos de entrar en los méritos, oye, desde mi perspectiva, ¿verdad? Porque es lo que estoy viendo desde afuera, lejos de entrar en los méritos de la controversia, lo que hace es que emite una orden administrativa del presidente estableciendo una orden de emergencia, como si... y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque las emergencias de salud las emite en Puerto Rico el secretario del Departamento de Salud. Y esa es la debilidad. Y ahí hay que tener mucho cuidado porque usted puede estar a favor o en contra de la determinación del secretario de Salud, las que sean, pues hay gente que lo quiere, gente que no lo quiere porque ha tenido... Sí, pero yo soy de tu línea. Él tiene una autoridad pero constitucional. Esa es si te excede, yo me represento. Claro. Pero eso de que el derecho individual va por encima de todo, no, depende. Pero hay que tener cuidado con esto porque entonces el presidente de la Cámara ahora se está abrogando poderes que son del secretario, porque está determinando y decretando una emergencia de sanidad, de salud pública en el cuerpo, porque existen algunos casos. Y de hecho, tú recuerdas que ustedes aprobaron una ley para limitar la emergencia, el poder de emergencia del Ejecutivo, que pasó Cámara y Senado, y Pierluisi la vetó y dijo que eso era politiquear. O sea, que él mismo, la misma Cámara reconoce que yo te delegué un poder de emergencia a ti. O sea, yo renuncié a que tú vinieras aquí como era antes, que después de un tiempo tú tenías que ir. Ya el gobernador decretó la epidemia y el Supremo lo validó. Eso que tú planteas nace precisamente de una legislación que nos presentamos. ¿Por qué? Porque luego de María, nosotros entendíamos que había que buscar la forma de que el Ejecutivo entendiera
nos trajera la información de por qué tenía que continuar el estado de emergencia. Exacto. Pero claro, eso finalmente se vetó. Pero es un ejemplo de que reconocen de que la autoridad la tiene el Ejecutivo. La tiene el Ejecutivo, o sea, el secretario de Salud es quien decide. La que me quedaba la renuncié. Claro. Pues entonces, el presidente de la Cámara hace esa orden administrativa para decirle al juez, no, es que aquí hay una orden, estamos en emergencia porque no hay un montón de casos. Oye, si tiene unos casos ahí, pues fantástico, pero no hay que los niveles, los números hayan subido, este tipo de cosas, pero le corresponde. Puedo ser cínico. No están casi ¿Es tu programa? No, pero tú eres mi invitado, tú sabes la línea mía, que yo a mí no me, o sea, yo pregunto y si no estoy de acuerdo digo, oye, pero no están casi todos vacunados, Quiquito. Yo tengo que decir que yo entiendo que todos están vacunados, ¿verdad? Esa es mi impresión, ¿verdad? Casi el 90% está vacunado, o sea que Tatito acaba de probar que la vacuna es inefectiva. Eso es otro y eso argumento. esa decisión la toma, oye, sin consultarlos a ustedes. Ustedes no han podido debatir sobre este asunto. No se ha debatido, ¿no? Él está usando sus facultades como presidente para decidir lo que él entienda que es correcto. Pero, interesantemente, fíjate que él en los medios de comunicación no está debatiendo el caso. Está debatiendo otra controversia que nada tiene que ver con esto. Él lo que está planteándole al puertorriqueño es, mire, ese juez está molesto conmigo, ¿verdad? Con el presidente de la Cámara, porque yo no le subí el sueldo. Esa es la controversia de fondo, porque entonces es lo que... Oye, pero una él controversia no le subió el sueldo, él no es la legislatura. Pero como el presidente de la Cámara no le dio paso al aumento de sueldo de la judicatura, él está adjudicando en los medios de que esto es un desquite y se están metiendo contra el poder que tiene el presidente de la Cámara, desquitándose y obviamente penalizándolo porque la representante eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver aquí. De hecho, le ha costado inclusive reacciones de la juez presidenta del Supremo, que ha tenido que decir, pero ¿qué es esto? Oye, que yo lo dije en un programa, por primera vez me relajan, por primera vez estoy de acuerdo con ella. Es que tengo que estar de acuerdo con ella, porque eso que está diciendo Tatito no es así. Oye, yo no sé si tú leíste la orden. Yo la leí. Yo dije, esta orden está acá. Esta orden está bien hecha, entonces viene con la costumbre, como me cogiste, ahora quito la orden, que era lo que hacía el Ejecutivo cuando yo demandaba. Ahora yo seguí demandando hasta que tuviste que hacerlo permanente. Pero entonces, cuando yo veo a Juanma Frontera, que lo conocemos, solamente pude escuchar parte de su documentación, que tengo que trabajarnos, dio una cátedra de Derecho Constitucional, Legislativo, Arbitrariedad, que después yo veía al presidente de la Cámara que lo presentaron como una eminencia y decía, bueno, no menciona, al lado de Frontera se ve chiquitito y no me refiero a tamaño, sino en la argumentación. O sea, porque es que el presidente no tiene un poder omnímodo. No tiene un poder omnímodo, de verdad que no. Yo no sé qué van a hacer ustedes. Pero yo creo que eso se tiene que hablar para evitar que esto vuelva a suceder. La Cámara de Representantes reanuda sus trabajos el próximo martes 5 de marzo. Y ahí hay que ver, porque evidentemente la orden se supone que expiraba el 28. Le dieron 10 días más, entiendo. Y creo que si son 10 días más, pues hay que mirar entonces pero entró al sistema terminar. y todo. Ayer entré al sistema Montiel todavía. No tengo claro exactamente. Exacto. cuál es el Me estado. dijeron que en la vista el juez dio 10 días más, que se iba a mantener en vigor la orden, que las representantes, sus abogados tenían que comparecer por escrito contra esa estimación, a pesar de haberla argumentado. Pero no he visto nada escrito en el sistema. Yo creo que ustedes tienen que discutir eso. Pero es interesante porque fíjate que durante el proceso ocurrió una sesión conjunta. Y en esa sesión conjunta se hizo en el Senado, que no hay orden, ¿verdad?, de restricción de ponerse mascarilla. Entonces tú te veías inclusive representantes en el Senado sin mascarilla. Pero entonces, ¿cómo tú tienes un problema en la mitad del pasillo o la mitad del edificio y en la otra mitad del edificio no tienes un problema? Eso es lo más ridículo. Ciertamente, eso crea una discrepancia. Él dice que no tiene que seguir las reglas, que si vas a resistir más de 72 pues claro, si acaban de atascar también al Senado. ¿Qué van a hacer cuando Pedro Pierluisi empiece a convocar extraordinarias? Porque dejaste las elecciones. Porque esta es la última sección. Esta es la última sesión del cuatrenio, la sesión ordinaria, y aquí la diferencia de una ordinaria a una extraordinaria es que los presidentes de los cuerpos legislativos y los legisladores tenemos algún grado de control sobre lo que finalmente se considera. Pero en una extraordinaria es el gobernador quien decide lo que se va a considerar. Ustedes hay resoluciones, nada más. Exactamente. Por lo tanto, ellos están básicamente renunciando a su poder legislativo porque lo que sucede es que la Cámara no ha legislado todo este periodo de tiempo. Esto se va a poner interesante. Tenemos que hacer otro programa de seguimiento cuando vuelvan de la Cámara. Así que, Quiquito, te voy a llamar y no me vas a poder decir que estás de vacaciones. No te vayas, continuamos en breve.
Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Queremos cerrar unos breves minutos. Quiquito, tú escribiste hace unas semanas una columna extraordinaria sobre el peligro del junte de la izquierda en Puerto Rico. Y yo, como tú, soy uno de los que pienso que no los puedo coger en broma, que podrían ganar mucho poder político. Yo he visto números, ¿verdad? Y yo he visto números de encuestas que me han mostrado de diferentes, ¿verdad? Organizaciones. Y yo tengo que decirte a ti hoy y a la gente que nos está escuchando de que los números del junte no son malos. Así que, ¿qué significa eso? Que hay un problema, ¿verdad? Y particularmente en el sector estadista tenemos que, ¿verdad?, mirarlo con cuidado, porque los que creemos es que la estadidad es la forma de desarrollar a Puerto Rico hacia el futuro, pues tenemos que mirar esto con cuidado y con sospecha, porque la polarización de la política puertorriqueña está creando un ambiente donde la gente y la izquierda particularmente, y esto no es nuevo, aquí se habla de Guerra Fría, de que sí, qué sé yo, que si el miedo de Cuba, Nicaragua, Venezuela, mire, vamos a estar claros. Las alianzas son un producto de lo que vino después de la Guerra Fría, porque con la Guerra Fría todos los sectores de izquierda estaban metidos con la Unión Soviética. Se cree que porque tú votas es democracia. Claro, eso, ahí que está la diferencia, eso no es democracia, pero no es democracia. Cuando la Unión Soviética se rompe, que termina la Guerra Fría, pues los grupos de izquierda empezaron a buscar cómo podían ayudarse entre sí y empezaron las alianzas. Y ahí entonces Hugo Chávez, en algún momento dado, fue donde Cuba y le dijo a Fidel, mira, yo doy tu ayuda, vamos a hacer una alianza, porque yo voy a hacer una alianza allá en Venezuela de grupos minoritarios, ¿verdad? Todos los sectores que estaban enojados, para entonces buscar la forma de consolidarse y llegar por los medios democráticos al poder. Yo recuerdo, y una vez llegó al poder, cambio el sistema. No hubo forma de quitarle. Lo primero que hizo fue que hizo una asamblea constitucional para cambiar el sistema, hizo una constituyente, y entonces esa asamblea constituyente era la que le funcionaba. Lo primero que dijo Dalmau, que si el gobierno y la Junta le rechazaron, vamos para la calle. Ese es el problema. Y aquí es que yo voy. La columna tiene, ¿verdad?, el propósito de hacerle entender a la gente de que hay el grupo, los estadistas, están sufriendo de tienen como un conformismo que es injustificado. Porque tú dices, cuidado, vamos con calma, tú estás cómodo aquí. Esta gente, si ganan, van a crear un problema. Y esto no es cuestión de que la independencia llegue el día siguiente, porque eso no va a ocurrir. Lo que sí puede ocurrir es eso que tú acabas de decir. Ellos han dicho públicamente de que desasosiego civil y violencia en las calles. Y ahí es que ¿qué tiene que ver eso conmigo? Ahí es que yo quiero llegar. Bueno que lo traigas, porque ¿qué tiene que ver eso con usted que nos está viendo? Pues mira, sepa que mucho, porque si el gobernador Dalmau, por ponerle un nombre, comienza una lucha con la Junta de Control Fiscal o con la Asamblea Legislativa, donde finalmente estén todo el tiempo en la calle, porque ellos han dicho de que ellos van a usar el libro de Vieques. Pues, ¿qué van a hacer? La Junta dice algo, no lo quieren usar, van entonces a la calle. ¿Y sabes qué va a pasar? Que la banca va a empezar a sacar los chavos. Los inversionistas se van. El valor de su casa se va al piso. Y entonces, ¿quién va a sufrir los problemas, el daño? No son los gringos, es usted, soy yo. Por lo tanto, la sociedad puertorriqueña va a empezar obviamente a bajar entonces en calidad, pero más importante aún que esto, va a haber desempleo, se aumenta porque empieza a cerrar negocios, la gente empieza a sacar sus inversiones de Puerto Rico y al final del día, podemos hablar de esto en otro momento, pero usted se imagina una presidencia del mismo Joe Biden ahora o de Donald Trump, cualquiera de los dos, porque hoy hay un acuerdo con Nidia Velázquez de que ella está de acuerdo con nosotros con el proyecto de estatus. Pero si entonces el gobierno de Puerto Rico es pro independencia, ¿no se acuerdan que Nidia Velázquez es soberanista? O sea, independentista. ¿Ustedes creen que Nidia va realmente a honrar el acuerdo cuando no hay un gobernador estadista? Cuidado. Le dejamos dicen compañeros, el pique de este programa y no se pierdan que en las próximas semanas vamos a tener una continuación. Nos vemos hasta la próxima. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.